Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según en el horario que usted nos esté escuchando. A nombre de Retinosis Pigmentaria y sus variantes México, con su presidente Gerardo Rodríguez Díaz, y Retina Honduras, con su presidente Laurelisa Ramos, le damos la más cordial bienvenida. Cedemos la palabra al presidente de Retina Iberoamérica, Andrés Mayor Lorenzo. Adelante. Hola a todos y todas. Muchas gracias por participar en esta reunión organizada por la Asociación Retinosis Pigmentaria y sus variantes México, de forma conjunta con Retina Honduras y en colaboración con la Asociación Retina Iberoamérica, la cual tengo el gusto y el honor de presidir. Les saludo desde España, Andrés Mayor Lorenzo, y quiero darle las gracias sobre todo por dedicar este tiempo a conocer una parte fundamental e imprescindible de lo que tiene que ver con las distrofias de retina, que es todo lo relacionado con la genética. ¿eh? Por eso también felicito a los organizadores que hayan decidido, conjuntamente con el Hospital Conde Valenciana, dedicar este espacio a la formación y a la información de las personas afectadas y sus familias de distrofias de retina en relación a la genética. Eh, Hoy en día no puede haber un buen diagnóstico clínico en distrofias de retina, en retinosis pigmentaria o en cualquier otra enfermedad considerada hereditaria de la retina sin un estudio genético. Por eso es tan importante que conozcamos todo lo que tiene que ver con la genética de las distrofias. Tenemos que conocer cuál es nuestro gen, el gen que produce la retinosis o la distrofia de retina en nuestra familia, y eso implica tener un estudio genético y un diagnóstico genético. Puede ocurrir que en el primer intento no consigamos conocer nuestro gen. Yo tardé más de 20 años en conocer el gen que me produce la retinosis pigmentaria que tengo, una ciliopatía, el gen CEP250, pero que gracias a conocer también el diagnóstico genético hemos podido también entender por qué en mi familia aparecen otro tipo de patologías relacionadas con lo que son las ciliopatías en general. Yo simplemente agradecerles una vez más vuestra colaboración y vuestra participación en esta reunión y felicitar a los organizadores por su buena decisión. No quiero olvidarme de que el doctor Rubén López Rodríguez, Víctor Rubén, perdón, López Rodríguez, el genetista del Conde Valenciana, del Hospital Conde Valenciana, que creo que están en su 20 aniversario, y quiero también felicitar que en una institución tan importante como es el Hospital Conde Valenciana en México, pueda decir que lleva 20 años trabajando, investigando en lo que tiene que ver con la mejora de la calidad visual de las personas en México y bueno, y más allá de México también, toda Iberoamérica. Así que nada, simplemente muchas gracias por su atención y simplemente ahora me quedo a la espera, a la escucha, como otro más. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, nuestro ponente del día de hoy, él es médico cirujano con especialidad en genética médica y alta especialidad en padecimientos oftalmogenéticos de origen genético por la UNAM y por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Es autor y coautor de múltiples artículos científicos en el campo de la oftalmogenética. Actualmente labora en la consulta médica privada. Es médico asociado a laboratorios de estudios genéticos. Es colaborador del Departamento de Genética del Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde de Valenciana. Él es profesor en la licenciatura de Medicina en la Universidad de Huesca.
Él es el doctor Víctor Rubén de Jesús López Rodríguez. El tema de hoy, genética de las condiciones hereditarias de retina y sus implicaciones en las nuevas terapias. Doctor Víctor, es un gusto enorme tenerlo en este webinar. Así que los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy el doctor Víctor López, como ya me presentaron, soy médico genetista, tengo algo de experiencia, ¿no? Algunos años de experiencia trabajando con personas con alguna distrofia de retina, ¿no? Es como mi campo en el que más me he desarrollado. Entonces preparé una plática para conocer un poco más de este aspecto del lado médico, por así decir, de estas condiciones, ¿no? Voy a hablar un poco en general de las distrofias de retina, siempre enfocándome en la retinosis pigmentaria, ¿no? De la más frecuente. Y vamos a platicar un poco de estas nuevas terapias que están habiendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Igual la plática no es muy larga. Si hay algún problema, me dicen, por favor. Bueno, comenzando a hablar, pues, de la retina como tal, ¿no? La retina es una parte del ojo, como vemos acá el globo ocular. Es la parte del fondo del ojo, por así decir, la parte más posterior. Y es la responsable de que una persona, pues, pueda tener la visión, ¿no? De lo que le rodea. La luz entra a través de la córnea, pasa por el cristalino y llega a la retina, ¿no? Ok, ahora la retina es un tejido, o sea, es una parte del ojo, es un tejido en complejo que se compone de muchos tipos de células, ¿sí? O sea, son muchísimas células y hay diferentes tipos de células, ¿ok? Em, Hay varias capas, la retina, o sea, son capas celulares, es delgada, pero son varias capas las que le componen, capas de células. Y hay células que son muy especializadas, ¿no? Como los fotorreceptores. Estas son las células del cuerpo que pueden percibir la luz, ¿no? Dentro de esas mismas células hay cambios químicos cuando llega la luz. Después esos cambios químicos se convierten en información eléctrica, ¿no? Que llega al cerebro para que nuestro cerebro pueda interpretar, ¿no? Cuando llega la luz, o sea, es lo que vemos, pues. ¿Sí? Ok. Em, Ahora, hablando de la retina y hablando un poco de lo que son los genes. Los genes están dentro de nuestro ADN, ¿no? Hemos escuchado, la mayoría, o si no todos, hemos escuchado la palabra ADN, ¿no? Que es nuestra información genética. Nuestra información genética está dentro de todas nuestras células del cuerpo, incluyendo las de la retina, ¿sí? Tenemos miles de genes para diferentes funciones. Todo lo que haga el cuerpo, cualquier función del cuerpo, hay algún gen que está funcionando, ¿sí? Entonces, hay genes específicos que trabajan para que la retina pueda trabajar de forma adecuada, ¿sí? Y no son pocos, hay más de 300 genes que son muy importantes para que la retina y las células que les decía puedan hacer su trabajo y una persona pues pueda percibir la luz e interpretarla, ¿no? O sea, tener visión. Ok. Em, a veces ocurre que una persona o varias personas en una familia puedan tener ciertos cambios en los genes, en la información genética, ¿sí? A veces le llamamos mutaciones, a veces le llamamos variantes, ¿ok? Y bueno, esto es algo normal en el ser humano y en todas las especies, que nuestros genes hagan cambios, ¿no? Que hagan variantes. Ahora, la cosa es que cuando una variante o un cambio de un gen o afecta a un gen que es muy importante para el ojo, entonces ahí puede haber estas condiciones que la llamamos distrofias hereditarias de retina, ¿sí? Las distrofias nos está diciendo que es un cambio, una alteración de la retina y hereditaria nos quiere decir que viene de los genes, o sea, de la información genética. Y una persona tiene la información genética desde que es concebida, ¿no? Desde que nace ya está la información genética que va a tener esa persona.
Y si hay un cambio que va a afectar un gen del ojo, pues puede haber una distrofia de retina. ¿Ok? Entonces, así se producen, como les acabo de mencionar, las condiciones genéticas que son muchísimas. No solo afectan al ojo, hay condiciones genéticas que afectan al hueso, que pueden producir cáncer, etcétera. Hay muchísimas condiciones genéticas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las distrofias de retina, tenemos la retinosis pigmentaria, ¿no? Que es la más frecuente, podemos decir, ¿sí? Pero hay otras condiciones, como la enfermedad de Stargardt, igual bastante común, la morosis congénita de Leber, y hay más, ¿no? Hay más nombres. Lo que tienen en común todas es que son genéticas, algún gen está afectado y la retina, pues va a sufrir algún daño, ¿no? En algún momento de la vida. Hay unas que desde que nace la persona ya tiene la afectación bastante comprometida de la retina, la función. Hay otras que pueden debutar en la adolescencia, en la adultez, incluso en la edad adulta, ¿sí? Hay diferentes tipos de distrofia de retina. Y también hay otras afectaciones genéticas de otras partes del ojo, ¿no? Como pueden ser la córnea, ¿no? Que son las distrofias corneales, el nervio óptico, etcétera. De eso pues no vamos a hablar hoy, vamos a enfocarnos en las distrofias de retina, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, pues la retinosis pigmentaria es la más común, podemos decir, de las más comunes distrofias de retina. Afecta un, hay un caso de retinosis pigmentaria por cada 3.000 a 4.000 individuos en todas las poblaciones del mundo, podemos decir. Hay regiones donde puede ser un poco más frecuente o un poco más raro, por así decir, la frecuencia disminuye. Em, Esta condición pues es genética y la cosa es que muchas de estas condiciones genéticas son progresivas, ¿no? Como les decía, la genética de un individuo la tiene desde el nacimiento, ¿sí? Y un gen que falla puede hacer que la retina vaya, que las células de la retina vayan dejando de funcionar, incluso muriendo. Pero esto es algo que va a ser progresivo, ¿sí? Poco a poco se van perdiendo funciones de la retina y se pueden ir perdiendo las células, ¿ok? De la retinosis pigmentaria rápidamente, pues la caracteriza la nictalopía, que es esta como ceguera nocturna, que muchas personas con retinosis pigmentaria así debutan, ¿no? Así se empiezan a dar cuenta en la niñez. Dificultad, pues para ver en la noche, ¿no? O sea, no pueden ver en el cine, por ejemplo, en una sala con mucha oscuridad. La pérdida visual, que igual depende de la distrofia de retina, va a ser el patrón que sigue la pérdida de visión. La retinosis pigmentaria, la periferia, es lo que empieza a perecer, o sea, empieza a haber afectación, que nos da esta visión como de túnel, ¿sí? La fotofobia, que es este como que la luz, ¿no? Sobre todo la luz solar, puede llegar a lastimar, a incomodar a las personas, ¿no? Y algo muy importante es que la severidad es muy variable, y no solo en la retinosis pigmentaria, en todas las distrofias de retina. Como ya vimos, hay muchos genes, muchas células pueden empezar a fallar. Igual depende mucho de la constitución de cada persona. Incluso entre hermanos puede haber una severidad variable, de que un hermano empieza, no sé, en la adolescencia, el otro empezó en la edad adulta temprana, pero es algo intrínseco, por así decir, de la retinosis pigmentaria, que es muy variable. Personas que van a estar afectadas de los 5 años, 7 años, 10 años, personas que a los 30 años pueden llegar a presentar síntomas, ¿ok? Entonces, para repetir otra vez, retinosis pigmentaria, que le decimos RP muchas veces, como las demás distrofias de retina, tienen una causa genética. Entonces, ¿qué quiere decir? En nuestro ADN, voy a repetir un poco, nuestro ADN, nuestra información genética, puede haber un cambio. La información genética muchas veces la leemos como letras, ¿no? Una serie de 4 letras muchísimas letras, ¿no? Nuestro ADN son muchísimas letras. Nosotros hablando de 3.000 millones de letras. Entonces, cuando una de esas letras cambia,
ya sea que se heredó de algún familiar o simplemente se produjo el cambio, como les mencioné antes, es normal que nuestro ADN vaya cambiando, ¿sí? La cosa es que si un cambio ocurre en un gen que es muy importante para la función del ojo, de los más de 300 que les dije, que funciona específicamente en el ojo, ahí pues se puede presentar una condición, ¿no? Como la retinosis pigmentaria. Los genes que hacen, los genes son solo información, ¿no? Pero esa información sirve para que las células funcionen. Normalmente van a formar proteínas. Normalmente las funciones que pasan en el cuerpo están dirigidas por proteínas como tal. ¿No? Hay muchísimas proteínas en el cuerpo. Entonces, ocurre un cambio en un gen que produce un producto o su información es para una proteína muy importante para alguna célula de la retina. Principalmente hablando de retinosis pigmentaria, estamos hablando de los fotorreceptores, ¿no? Las células especializadas para percibir luz, ¿sí? Entonces, si una proteína no hace bien su función, la célula no va a hacer su función, puede acumular cosas que no le sirven, puede morir la célula. Entonces, esto va a estar pasando en todas las células de la retina, porque todas tienen la misma información genética, ¿sí? Entonces, es a lo que va lo progresivo. Diferentes células en cada tiempo, digamos que empiezan a fallar, empiezan a no hacer su función y pueden empezar a morir. Y por eso es progresivo, ¿no? Porque esto, digamos que no se detiene. Va pasando en una célula y después pasa en otra, en otra, en otra y se va acumulando, ¿no? Pues como va pasando esto, la persona, pues obviamente, digamos que los síntomas van haciendo más llamativos, ¿no? De que se va perdiendo más visión, etcétera. Ahora, nomás recalcar, les dije, los genes, normalmente los llamamos, son una serie de letras y números, ¿sí? Son muchísimos, o sea, no, sus nombres son letras y números, ¿ok? El- ya les dije que hay más de 300 que nos importa nada más, bueno, en esta plática, ¿no? Y hablando de la retina. Entonces, cada gen tiene sus particularidades, ¿sí? O sea, no es lo mismo, digamos, una retinosis pigmentaria por el gen USH2A, digamos, de los más frecuentes, que por un gen, digamos, el CRB1. Pueden comportarse de manera diferente. Generan la condición, o sea, la retinosis pigmentaria igual de forma diferente. Puede ser que uno afecte a los fotorreceptores directamente y otro gen afecte a otra célula. Entonces, hay diferencias en la condición. Les digo, no se comporta igual. Y aparte de que no se comporta, sus implicaciones clínicas van a ser diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A veces un gen, cuando tiene un cambio, una mutación, en una familia, puede ser que un hijo directamente de esa persona tenga la condición, ¿sí? O varios hijos. Y hay genes que no se comportan así. Puede ser que ningún hijo va a tener la condición, o depende si es niño o niña, ¿no? O sea, cada gen tiene sus particularidades y va a tener sus implicaciones. Esta es una, ¿no? La herencia le llamamos a esto. ¿Quiénes pueden heredar la condición? Pero hay implicaciones en la misma clínica, hay más severas, menos severas. En los manejos que vamos a hablar actualmente, igual pueden haber implicaciones importantes, entre otras, ¿sí? Contraindicaciones, ¿sí? Igual vamos a hablar un poco de eso. Entonces, por eso, como decía el señor Andrés, es muy importante de saber nuestro gen. No se comportan igual, ¿no? Y pueden tener implicaciones muy importantes. O sea, retinoides pigmentarias, sí, o sea, muchas personas pueden tener el mismo diagnóstico, pero pueden haber diferencias dependiendo del gen. Entonces, cuando tenemos una condición que se sospecha que es genética, como la retinosis pigmentaria y las distrofías de retina, la actitud más adecuada es hacer una confirmación diagnóstica y una confirmación molecular, o sea, conocer el gen. Y esto solo se hace a través de estudios genéticos, ¿no?
A veces la limitante pues, de los estudios genéticos pues, puede ser el costo, la accesibilidad, no en todos los lugares hay, sobre todo pues, hablando de Latinoamérica. Em, pero bueno, indicados a acercarse con los médicos, con los especialistas, en este caso los genetistas, nos pueden orientar al mejor estudio, ¿no? Para nosotros. A veces es bueno saber, por ejemplo, los casos que hay en la familia, ¿no? O qué características tiene la persona, porque hay genes que no solo van a afectar el ojo, ¿no? Pueden afectar otras partes del cuerpo. Y a veces, sabiendo el diagnóstico preciso, nosotros nos podemos adelantar a saber ese tipo de cosas, ¿no? Para la prevención pueden haber otro tipo de problemas, no solo el ojo. Es otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estudios de estas condiciones genéticas, pues. Ay, ok. Em, bueno, importancia de identificar la causa genética, ya dijimos, ¿no? Establecer el diagnóstico es una. Muchas veces le podemos poner nombre y apellido al diagnóstico y nos puede hablar del pronóstico, como les decía. Muchas veces podemos adelantarnos un poco o simplemente ver en la literatura, por ejemplo, hacemos el diagnóstico de una persona con un cierto gen, podemos ver cómo les ha ido al resto de personas del mundo, los que tienen ese gen específicamente. No nos va a importar los otros genes, solo nos importa el gen, ¿sí? Que tenga la persona. Em, Puede haber alguna intervención terapéutica dirigida o no, o contraindicaciones. Por ejemplo, muchas veces una actitud que se toma es la de dar vitamina A, ¿no? Cuando hay algún problema ocular. Hay algunas distrofías de retina que esto está contraindicado porque puede empeorar, puede hacer que la progresión sea más rápida, ¿no? Nosotros podemos estar seguros de que se puede dar o está contraindicada sabiendo el gen, ¿no? Sabiendo el diagnóstico específico. Repito, no se comportan igual, ¿sí? Prevención de alteraciones secundarias, lo que les decía, sobre todo cuando pueden haber afectaciones en otros órganos, en otros sistemas, dependiendo del gen, nuevamente, ¿sí? Y el asesoramiento genético, que igual importa mucho en los casos familiares. Cuando una persona tiene el diagnóstico, o si ya tiene hijos, ¿no? O quiere tener hijos, sabiendo el gen, podemos dar información precisa de, bueno, el tal porcentaje puede ser que tu descendencia tenga o no la condición, o que no la tenga, ¿no? O familiares, ¿no? Que pueden ser portadores, ¿no? Eso es un término que no había mencionado hoy. Pueden existir personas portadoras de una condición genética. La persona portadora no presenta la condición, pero la puede transmitir en ciertas circunstancias, ¿sí? O sea, y solo se puede detectar portadores en una familia si el paciente, digamos, el principal, tiene su diagnóstico genético, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hablamos de estas condiciones genéticas, normalmente hablamos de familias, ¿no? Estamos tratando familias, no solo el caso. Sí, pueden tener implicaciones en otras personas. Ok. Bueno, ahora sí, hablando un poco de las terapias. Bueno, tenemos que mencionar que la retinosis pigmentaria y las distrofias de retina, digamos, son condiciones que podemos, no voy a generalizar, pero no tienen un tratamiento curativo, ¿no? Actualmente. El problema es lo que les dije, es una condición que viene desde el nacimiento y que empieza desde el nacimiento, ya empezó la afectación en la retina, ¿sí? Es una afectación que la traen las mismas células. Entonces, modificar esto es difícil, ¿no? Actualmente, pues, de manera generalizada, digamos, no hay tratamientos curativos. O sea, ya hay algunas que pueden tener un manejo, ¿sí? Y hay tratamientos dirigidos que ya empieza a haber esto actualmente, ¿sí? Y esto es algo muy del presente, el desarrollo de estas nuevas terapias, ya entrando al tema de hoy, y del futuro y futuro cercano. Yo estoy seguro que esto va a ir avanzando mucho.
sobre todo estos años que vienen, van a ir viendo nuevas terapias, ¿no? Para que pueden ser dirigidas ya sea a muchos pacientes o a pacientes muy seleccionados, ¿sí? Dependiendo el gen muchas veces, ¿ok? Entonces, los que estamos aquí, pues a lo mejor hemos escuchado hablar de la terapia génica, ¿sí? Ahorita hablamos un poco más de esto. Hay otras, actualmente hay muchas vías de investigación, muchas líneas de investigación que buscan a través de diferentes métodos resolver el problema de la retina, ¿no? Ya sea que reparemos el defecto genético o ya sea de que si la retina ya no es funcional, ver cómo hacer que la persona perciba luz, ¿sí? Hay diferentes métodos en investigación. Terapia génica, pues hay aprobadas, ¿no? Y en vías de aprobación, bueno, no tan en vías de aprobación, pero cercanas, ¿no? En fases avanzadas, hay algunas. Y también hoy voy a hablar sobre todo de terapia génica y optogenética, que es algo que recientemente, pues, digamos, está un poco de moda aquí entre nosotros por una terapia que va a estar, bueno, yo digo que va a estar aprobada próximamente, ¿no? Muy cercanamente, que ahorita les voy a hablar un poco de eso. Entonces, hablando de la terapia génica, vamos a comenzar diciendo algunas características, ¿sí? Em, la limitante principal de las terapias génicas es que estas son específicas del gen. Repito una vez más, no es lo mismo retinosis pigmentaria por USH2A que por el gen ACE, digamos, ¿sí? Si hay una terapia para génica para un gen, digamos el RP65, solo las personas que tengan ese gen pueden ser candidatas a recibir el tratamiento, o sea, determinada terapia génica, ¿sí? Es muy específico esto. Ahora, estas terapias génicas igual normalmente se van a utilizar cuando hay retina funcional, ¿sí? Les he dicho que la retina se va deteriorando en estas condiciones con el tiempo, ¿sí? El daño va abarcando más parte de la retina, ¿no? Se va perdiendo la función. Normalmente este tipo de terapias tratan como de estabilizar, ¿no? Que no haya más progresión, pero, o sea, va a empezar a funcionar cuando la demos, ¿sí? Sí. Entonces, difícilmente va a regresar el tiempo, ¿no? Se puede recuperar cierta función de la retina, sí se puede recuperar, pero por ejemplo, células, digamos, que ya murieron, pues no las podemos regresar, ¿sí? Pero lo que se hace normalmente en este tipo de terapias es que se estabiliza, se detiene, digamos, en cierta manera, ¿no? Porque sigue habiendo cierta progresión en la terapia que está aprobada actualmente, Luxturna, detiene de cierta manera la progresión, pero sigue habiendo, mucho menor, ¿no? En menor medida. Entonces necesitamos una retina funcional. Entonces estas terapias normalmente, idealmente se tienen que dar etapas tempranas, ¿no? En la niñez, ¿no? O en la adolescencia o incluso en la etapa de adulto joven. Es el mejor momento para dar este tipo de terapias, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, les digo. Hay algunas en fases avanzadas. Normalmente estos son el tipo de pacientes que se solicitan en los ensayos clínicos y en las que va a estar dirigido este tratamiento, pero todo esto va a ir avanzando, ¿no? No nos podemos quedar solo con eso. A lo mejor, incluso en etapas avanzadas podrán haber alternativas de este tipo, ¿no? De las terapias génicas. Ah, y normalmente este tipo de terapias van dirigidas al ojo. Sí, el ojo es un órgano como muy especial de acuerdo a su sistema inmune, ¿no? Es como un compartimento ahí separado del cuerpo, podemos decir.
Entonces, el tratamiento que suele ser una inyección, por así decir, va directamente al ojo, ¿sí? Directamente al ojo, el tratamiento interactúa con las células de la retina y muchas veces se va a meter a las células de la retina, ¿sí? Bueno, vale la pena mencionar que muchas veces vamos a escuchar que son como virus modificados, ¿no? O no necesariamente son virus, ¿no? Y no hay riesgo, o sea, sí, son virus que sufrieron modificaciones en el laboratorio y que no van a infectar, no van a hacer otra enfermedad ni nada. Están como que especializados para dirigirse a las células de la retina, ¿sí? ¿Y por qué le llamamos terapia génica? Porque lo que está llevando ese virus como tal nos está llevando a un gen muchas veces, ¿no? El gen, digamos, que tiene algún problema en el paciente que estamos tratando. Ese gen que está fallando, digamos, en esa persona, el virus lo va a meter a las células de la retina, ¿sí? Entonces, nos está dando este gen que sí funciona, porque este gen no tiene variantes, no tiene mutaciones. Entonces, la célula al recibir este gen puede hacer que funcione y producir lo que le faltaba a esa célula. Acuérdense que hablamos de proteínas. Y se puede restablecer la función, ¿no? Y se corrige en ese momento, les digo, pero entonces solo va a entrar a las células que están vivas. Las que ya murieron, pues esto pues ya no puede funcionar porque pues ya no hay la célula. ¿Eh? De manera muy general, ¿no? Por ejemplo, la terapia aprobada, Luxturna, así funciona, más o menos. No se mete el gen que falta, pero hay otras maneras, ¿sí? De que la terapia génica funcione. No solo es dar el gen bueno, ¿no? A veces editamos, cambiamos el gen que está mal. Hay varias ahí como variantes, ¿sí? Entonces, pues el hito pues, más importante de las distrofias de retina y terapias génicas pues es la aprobación de Luxturna, ¿no? 2017 para pacientes con un gen RP65. En México se aprobó por la COFEPRIS hasta 2024, ¿no? Pasaron varios años y ya hubieron personas tratadas con Luxturna en territorio mexicano, ¿sí? Entonces, este fue el parteaguas en el que muchas empresas farmacéuticas, ¿no? Pues son las que desarrollan los medicamentos, se empezaron a trabajar, ¿no? Y, o sea, hablando pues de hoy, podemos decir que hay varias terapias génicas para distrofias de retina que están en fases un poco avanzadas, ¿no? O sea, yo sí creo que en los próximos años van a haber nuevas aprobadas, o sea, y pues hablo de más de una, ¿sí? Hablando de terapias génicas. Em, a mi punto de vista, ahorita esto es como, sería como lo mejor para tratar a las distrofías de retina, ¿no? Las terapias génicas estamos corrigiendo el defecto, ¿no? Principal dirigido. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque igual hemos escuchado una limitante ahorita, por ejemplo, el Luxturna puede ser el costo, pero pues todo en medicina históricamente siempre son precios muy altos y después van disminuyendo, ¿no? Y eso hay que ver igual cómo lo manejan en los temas de salud, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les presento algunas de moléculas que están como que en desarrollo. Algunas, por ejemplo, de un laboratorio europeo, Ultebursen y Cepofarsen. Por ejemplo, esta Ultebursen está dirigida para cierto tipo de variantes del gen USH2A, ¿no? O sea, no todos los pacientes con USH2A, pero ciertos tipos de variantes. O sea, algunas personas que tienen el gen USH2A pueden ser candidatas. Es una terapia génica igual, ¿sí? Está en fase de desarrollo clínico. Por ejemplo, de este gen CEP 290, diferente al CEP 250, que nos da la amaurosis congénita de Leber, que igual es una distrofia de retina, igual una terapia génica, esta está en fase 3. O sea, cuando las terapias en desarrollo pasan la fase 3,
ya son para ser comercializadas, ¿no? Para pedir los permisos y puedan ser ya públicas, por así decir, ¿sí? Y hay más, ¿no? Estas no son las únicas, hay otras moléculas. Pero aquí, solo recalcar, hablamos de terapia génica, es un gen importante, es un gen, para un gen. Por ejemplo, acá hay otra, ¿no? GUSI2D es otro gen que nos da distrofias de retina, que igual ya tiene ensayos clínicos en fase 3, ¿no? Ensayo clínico. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y hay más, ¿no? Estas no son las únicas. Cuando escuchamos que un fármaco o si una terapia está en fase 2, fase 3, sobre todo fase 3 es que ya está muy cercano, ¿no? O puede dar ese salto a ser aprobado. Entonces, lo que tenemos que hacer en cada uno de nosotros es, primero, saber nuestro gen, investigar y estar pendientes de alguno de estos ensayos, ¿no? Porque podemos nosotros participar en alguno de estos. Normalmente siempre van a pedir la confirmación genética, o sea, tiene que tener el estudio genético y estudios clínicos, ¿no? Estudios de la retina, cómo está, estudios de agudeza visual, ¿no? Una revisión completa, que se recomienda, ¿no? Hacerlo periódicamente, cada año, cada 2 años. Entonces, estas cosas yo les recomendaría, ¿no? De que estén bien, que las tengamos, ¿no? Estudios retinianos, de cómo está nuestra visión, ¿no? El estado actual del ojo la confirmación diagnóstico, ¿no? Que estos son los requisitos, ¿no? Mínimos que van a pedir cualquier ensayo clínico, ¿no? De estas nuevas terapias. ¿Sí? Em, Les voy a hablar rápidamente de las fases. Cuando hablamos de estas, escuchamos de estas fases, ¿no? En los ensayos clínicos. Primero hay una fase preclínica y luego escuchamos, ¿no? Que fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Les voy a hablar un poco de esto nomás para que estén más familiarizados con estos términos. Los estudios preclínicos o las fases preclínicas, más que nada estamos hablando, están probando un nuevo fármaco, una nueva terapia, ya sea en cultivos celulares o en animales, ¿no? En el laboratorio. Esto es muy de laboratorio. ¿Sí? Cuando una nueva molécula, una nueva terapia pasa estas fases de forma convincente, o sea, de que, por ejemplo, los animales no tienen reacciones adversas o hay cambios donde queremos, en este caso en la retina. Cuando hay información bastante convincente, pasamos a los ensayos clínicos. Si escuchamos la palabra ensayo clínico, ya es en personas. Si ya pasamos esa fase de animales y células. Entonces, em, las terapias génicas y estas terapias avanzadas no funcionan igual a los fármacos, las medicinas normales que conocemos, ¿no? Que antibióticos, paracetamol, es diferente, ¿no? La fase uno en estos tipos de terapias, desde la fase uno ya probamos la nueva terapia en sujetos que tienen la condición a la que va dirigida, o sea, retinosis pigmentaria por tal gen, digamos. Que cumple ciertos criterios. Ya les dije, estudios genéticos, la fase clínica en la que está la condición, etcétera. La fase uno nos sirve para determinar la seguridad del fármaco o terapia. Se van a dar en pocas personas, muy pocas personas. Y es para ver, por ejemplo, que no hayan reacciones adversas, ¿no? Inmediatas, por así decir, ¿sí? Em, que vaya dirigido el tratamiento. Después pasan las fase 2 fase 2B, que aquí ya estamos determinando la eficacia, ¿no? Que la terapia efectivamente va a donde tiene que ir y si nos está produciendo lo que nos tiene que producir, ¿no? Y empiezan a probar dosis. Algunas personas les van a dar una dosis baja. O sea, aunque sea una terapia génica, virus y así, pues sí se está midiendo, por así decir, cuánto se da. Entonces, en estas fases a unas personas le van a dar dosis bajas, a unas dosis altas, a unas dosis media y ver cómo responden esas personas, ¿no? Pues son ensayos, ¿no? Hay que ver cómo responde el cuerpo. Es la única manera, ¿sí? Y nos quedamos con una dosis normalmente.
En la fase 3, una vez que ya pasaron estas dos fases, igual la fase 2 son en pocas personas. En la fase 3 ya probamos la efectividad, ya tenemos una dosis, ¿no? Seguimos viendo que no hay reacciones adversas, efectos, pero estos ya son estudios un poco más grandes, ¿sí? Ya son docenas de personas. Hay un cierto seguimiento en cierto tiempo para ver realmente si sí está funcionando el fármaco, si sí es seguro, ¿no? Y si hay resultados convincentes de que sí está mejorando la persona, o sea, si hay cambios clínicos. Entonces, ya después de la fase 3 ya puede ser aprobado, ¿no? Una terapia. Hay una siguiente fase que es la 4, pero esa ya es después de que se aprobó la terapia. Es un seguimiento que se hace en todas las medicinas, en todas las terapias, porque a veces pueden haber reacciones que aparecen a los 5 años, ¿no? O a los 10 años, o a los 20 años de una terapia, ¿no? Entonces, se sigue, pero ya después de comercialización, ¿sí? Ahora, la situación de los ensayos clínicos y hablando de terapia génica, les digo, terapia génica no solo es para la retina, les decía, hay muchas enfermedades genéticas, pero pues se van a concentrar estas terapias en algunos países, ¿no? El principal pues es Estados Unidos, ¿sí? Pues nosotros ahí tenemos, bueno, cierta ventaja hablando de Latinoamérica, ¿no? Estamos un poco cerca. Le sigue pues China, Europa, ¿no? Son los principales lugares que tienen la infraestructura, ¿no? Para hacer este tipo de nuevas terapias, para probar, ¿no? Nomás para mencionar. Algo que se puede hacer igual recomendado, en el caso de que ya tengamos cuando menos nuestro diagnóstico genético, nosotros como paciente, podemos registrarnos, por ejemplo, en esta página, ¿no? Que se llama myretinatracker.org. Uno ahí puede meter sus datos, ¿no? Sobre todo su gen, pueden pedir algunas cosas clínicas, su nombre, ¿no? Datos de contacto. Y les digo porque a veces en estos ensayos clínicos que hacen las farmacéuticas o los laboratorios que trabajan en este tipo de terapia, necesitan sujetos de estudio, necesitan pacientes. Entonces, este es uno de los sitios donde estas organizaciones pueden recolectar, digamos, sujetos, ¿no? Personas. O sea, si un laboratorio está interesado en cierto gen, les digo, pues sabemos que son condiciones raras, ¿no? O sea, como grupo, pues sí hay muchas personas con retinosis pigmentaria, pero si ya nos vamos gen por gen, pues son pocas, ¿no? Entonces, muchas veces los laboratorios van a este tipo de lugares, sitios, páginas, para invitar a personas, ¿no? A que participen, ¿no? Obviamente esto es voluntario, les tienen que informar bien del estudio, ¿sí? Se tienen que firmar consentimientos, obviamente, hacer las preguntas que uno tenga, ¿no? Obviamente a veces hay riesgos, pero bueno, esto es una opción, una alternativa, ¿no? Para una persona que tiene un diagnóstico genético, ¿sí? Algo que puede hacer y se puede haber beneficiado, ¿no? En algún momento, alguna persona. Otra es visitar como directamente, ya sea el mismo paciente o con su médico, ir a este tipo de páginas como clinicaltrials.gov, que ahí los ensayos clínicos se registran, ¿sí? En los Estados Unidos. Y muchas veces ahí están, digamos que están abiertos a que las personas los contacten y puedan ser invitados igual al estudio, ¿sí? Solo para mencionar que uno debe hacer como una búsqueda activa, ¿no? Sobre todo si ya tiene su gen. Em, al- Algunas personas se han beneficiado de esto, de estar buscando y participar en algún ensayo clínico, ¿no? Es algo que podemos hacer, ¿sí? Em, pero pues depende de cada quien, ¿sí? Ok, eso fue de la terapia génica. Rápidamente, porque creo que es un tema de interés común, les voy a hablar de la terapia optogenética, ¿sí? Este método nuevo
Em, la molécula es esta, MCO 10, ¿no? De Nanoscope. A lo mejor reconocen esos nombres. Les voy a hablar un poco de esto, ¿no? Y compararlo con la terapia génica que ya hoy hablamos. Bueno, en la terapia optogenética, esta, a diferencia de lo que acabamos de ver, realmente no le importa tanto el gen, ¿sí? Estamos hablando igual, se va a probar, bueno, yo me voy a adelantar un poco para retinosis pigmentaria, ¿no? Una distrofia de retina. Para dar esta terapia, digamos, no cambia mucho si tienes cierto gen u otro, ¿no? Si tienes USH2A o UCI2D, por así decir. O sea, ya les hablé de otros beneficios del diagnóstico genético, ¿sí? No solo es como que si hay alguna terapia, ¿no? Hay muchos beneficios. O sea, hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, esta terapia, les digo, no le va a importar mucho qué gen tengamos, ¿sí? Restauran cierto grado de visión, ¿sí? Em, en sí es un tipo de terapia génica por cómo se aplica. Igual se tiene que hacer local, se inyecta en el ojo. Igual algunos virus em, van a meter igual un gen a algunas células de la retina, ¿sí? Para que estas células de la retina empiecen a funcionar de manera diferente, ¿sí? Por eso es un tipo de terapia génica, lo podemos decir. Ahora, lo que les voy a mencionar ahorita, ya hablando dirigidamente de la MCO 10, así le podemos llamar a la terapia, no es un nombre con el que tiene otro nombre, ¿no? Pero es muy complejo. Es una inyección y una aplicación intravítrea, o sea, directamente del ojo. Los avances están en vías ya de ser aprobación, ¿sí? Pronto, seguramente. Es para sujetos con retinosis pigmentaria, ¿sí? Pero es para personas en etapas avanzadas de la condición. O sea, personas que digamos que ya solo tienen percepción de luz, o sea, es, digamos, ceguera, ¿sí? Tuve ceguera. O que solo pueden seguir el movimiento de la mano, ¿sí? O sea, con una pérdida de visión importante. Es para lo que se va a probar esta terapia, ¿sí? Ahora, entonces, se va a probar para retinosis pigmentaria y también ya está avanzando en estos ensayos clínicos para la enfermedad de Stargardt, que les mencioné, es una distrofia de retina igual muy frecuente, ¿sí? En Stargardt se está viendo igual que responden las personas, ¿no? Y de hecho creo que tienen mayor respuesta a lo que se estudió con retinosis pigmentaria. Sí. Ok. Ahora, ¿en qué mejora esta terapia? Sí mejora la agudeza visual, pero, o sea, para tenerlo en términos así como reales, por así decir, digamos, las personas que ya tenían una pérdida importante de la visión, después de esta terapia, pueden llegar a ver de las tablas que tenemos para ver la visión, de las letras más grandes, ¿no? Hasta esa ganancia puede llegar a ver, ¿sí? Con esta terapia, la persona, estoy hablando de personas que ya tienen una pérdida de visión, pérdida de la visión avanzada, o sea, que solo la luz, ¿no? O ciertas sombras, o sea, nada más solo eso veían. Después de esta terapia, algunas personas pueden llegar a ver formas, ¿no? Que esto puede ayuda, ¿sí? A algunas actividades que dan independencia a la persona, ¿no? De poder vestirse, de poder comer, la movilidad igual, ¿no? Las personas, digamos, antes de la terapia, pues ya no se podían desplazar por sí mismos. Con esta terapia pueden reconocer los marcos de las puertas, ¿no? Pasillos, sí, con la misma luz que hay en una habitación y así pueden llegar a desplazarse, ¿sí? O sea, si hay mejoría, obviamente muy importante, puede recuperar la independencia una persona, pero, o sea, tampoco
es milagrosa de que la visión va a regresar, ¿no? A como era hace muchos años. O sea, ayuda, sí, mucho, sí. Solo para que sepamos más o menos como lo que nos puede llegar a ayudar, ¿no? Esta terapia. Y es para casos, repito, de pérdida de visión avanzada, ¿sí? La optogenética. No me voy a meter tanto en cómo funciona y así, es bastante interesante. Digamos que da por perdido los fotorreceptores y funciona en otro tipo de células la terapia. ¿Sí? Es bastante como interesante cómo funciona. Le da la capacidad a otras células que puedan responder a la luz, ¿sí? Por lo que se está inyectando. Ok. Entonces, recordando un poco lo que les dije de las terapias génicas, estas se dan en etapas tempranas, ¿no? Si tratamos de detener la progresión, mantener cierta función. Y esta MCO 010, el Nanoscope, es para personas que ya tienen, digamos, pérdida de visión importante, ¿no? Etapas ya avanzadas de la condición. Aquí esto es directamente de la página, de hecho, hoy tomé esta captura. Lo que les decía, el uso para MCO, de MCO 010 para retinosis pigmentaria, ya está, digamos, en trámites para que se apruebe, ¿sí? Ya pasó las fases que tenía que pasar, ya está en trámites nada más para su aprobación por la FDA. El Stargardt ya está en fases avanzadas de 2 a 3, ¿no? Va para ahí. Está teniendo bastantes respuestas, entonces yo siento que igual va para allá. Y empiezan a haber otros usos, por ejemplo, para la amaurosis congénita de Leber, que esta es una distrofia pues muy severa. Desde una etapa muy temprana, los niños ya tienen una pérdida de visión muy importante. Está en fases preclínicas todavía, ¿no? Entonces, pues seguramente se va a hablar mucho más de esto, ¿no? Una vez que se aprueben sobre todo. Pero entonces depende del diagnóstico de cada quien, como que el uso que se le puede dar a esta terapia. Y pues bueno, yo les dije más o menos, ¿no? El cierto grado de beneficio que podemos tener. Obviamente, pues algo importante. Y ya por último, les presento esta nueva terapia igual, Tinlarebant. O sea, para que veamos diferentes, qué terapias están habiendo. Y es algo de ahorita, ¿no? Del momento. Y les digo, van a haber más terapias que se van a ir avanzando en las fases y se van a ir aprobando en los próximos años, así seguro. Esta es una pastilla, es un tratamiento oral, es una tableta dirigida para las personas con enfermedad de Stargardt, ¿sí? Por ejemplo, aquí sí necesitamos el diagnóstico genético otra vez, así, requisito importante, porque solo funciona para ese gen, ¿no? Stargardt es un gen, ABCA4 se llama. Igual funciona para etapas tempranas, detienen en cierta manera la progresión de la enfermedad. O sea, vimos más o menos los estudios y sí tiene una implicación importante en la progresión de la enfermedad. Al dar esta tableta, eh, va dirigida, ¿no? A más o menos cómo es el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, Stargardt es de las que es muy importante no dar vitamina A. Si das vitamina A, estás progresando la enfermedad. Este medicamento como que interviene, o sea, impide, digamos, que la vitamina A llegue a la retina, por así decir, ¿sí? Entonces eso favorece a que no desarrolle, que la enfermedad no se desarrolle al mismo ritmo, digamos. Pero sí hay una mejoría importante, ¿sí? Y este igual ya está en vías de aprobación. O sea, de que ya pasó las fases que tenía que pasar y pronto igual pues yo considero que se va a aprobar, ¿sí? Igual pues, tenemos que esperar que la FDA em, revise bien los datos y todo. Una vez que está aprobado, pues ya es realidad, ¿no? Pero pareciera que igual se va a aprobar. Entonces, es otra tipo de terapia, pues algo nuevo, una distrofia de retina con algo tomado y que sí mejore directamente. Entonces, pues ya vimos, ¿no? Que pueden haber terapias génicas, que es una inyección una vez en la vida, ya, ¿no? Hablamos de la optogenética, pues, casos avanzados, pero pues es una alternativa que pues antes no existía, ¿no? Y
para ver tratamientos orales, ¿no? Pero igual para ciertas distrofias. Entonces, todo esto pues va creciendo, ¿no? Y, o sea, solo es como, no sé, si dar como algo de esperanza, por así decir, o ver que el panorama es bueno, cuando menos en este tipo de condiciones en el futuro, ¿sí? Se está trabajando para que cada vez haya más y va a ser una realidad, ¿no? En un futuro próximo. Que personas, pues vamos a cambiar, ¿no? Pues la vida, el pronóstico, todo. Y bueno, esto es lo que les preparé para hoy. Les quiero agradecer por la invitación. Yo, con gusto, me gusta participar y apoyar, ¿no? Poner mi granito en lo que se pueda. Muchas gracias a la Asociación Retinosis Pigmentarios y Variantes en México, a don Gerardo Rodríguez y a todos ustedes, ¿no? Que están conmigo hoy. Aquí les dejo mis datos de contacto. Si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden contactar sin ningún problema. A veces me tardo un poco en contestar, pero si contesto, igual, si quieren alguna consulta o información de estudios genéticos, me pueden contactar igual. Y pues me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor Víctor. Antes de que empecemos con liberar los micrófonos, le quiero presentar a alguien, a la señorita Laura Ramos. Ella es presidenta de Retina Honduras. Laura, ¿andas por ahí? Hola, Hola. Hola. perdonen, voy a ponerles aquí mi cara. Hola, mucho gusto. Gracias, gracias especialmente al doctor Víctor por esta valiosa información que nos está transmitiendo, que definitivamente es una esperanza para todos los pacientes con una condición hereditaria de retina. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron y vamos a estar esperando otros seminarios, otras charlas como estas que transmiten información valiosa para todos nosotros. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud adicional al terminar este seminario, igual les quiero recomendar la página de Retina Iberoamérica, donde pues estamos constantemente compartiendo valiosa información y además un espacio para poder ingresar nuestros datos, ¿verdad? Así que gracias de nuevo y les dejo para pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Laura Ramos. Bueno, por parte de Retinosis Pigmentaria y su variante en México, yo soy Gerardo Rodríguez, a la orden de cada uno de ustedes. Doctor Víctor López, antes de cederle otra vez la palabra a Andrés Mayor, al presidente de Retina Iberoamérica, le doy las gracias por esta exponencia. En realidad es muy importante tener esta información para conocer cómo van los avances, cómo tenemos esperanza y cómo nos acercamos cada día más a que se vayan acortando los tiempos para tener resultados. Pero es no dejar de trabajar en nosotros mismos y de creer en que algo podrá venir. Van a venir tratamientos, algunos ya están cerca, como el doctor Víctor lo acaba de comentar. Yo quiero felicitar a Conde de Valenciano por sus 20 años y también quiero felicitar al doctor Víctor porque le quiero comentar algo de él. El doctor Víctor López, él ha trabajado mucho en conjunto con Retina Pigmentaria y su variante en México para buscar la forma de que los estudios genéticos salgan un poquito más baratos y buscar las formas de cómo legalizarlos aquí en México, los estudios genéticos, y es un colaborador muy fuerte en conjunto con otras personas.
Doctor Víctor, por parte de retinosis pigmentaria y sus variantes en México, le damos el reconocimiento de esta labor tan grande que está realizando en México y seguimos apoyándonos mutuamente. Y para continuar, bueno, cedo la palabra a Andrés Mayor Lorenzo y después abrimos micrófonos para las preguntas. Muchas Gracias, gracias. doctor Víctor. Solo me gustaría hacer una anotación de que, Adelante, doctor. o sea, mi formación sí fue en el Conde de Valenciana, pero actualmente como que no estoy ahí. Pero, o sea, no más para que no hayan como malos entendidos y así, más adelante. Sí, gracias, doctor Víctor. Mm. Andrés, Sí, te bueno, por tomo la mi palabra. parte simplemente felicitar al doctor para... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. doctor. Sí. Nada, simplemente agradecer al doctor Víctor López por esta ponencia tan interesante sobre la genética de las distrofias hereditarias de retina. Eh, una ponencia muy, muy informativa, muy educativa para nosotros, para las personas afectadas y nuestras familias. Tenemos que aprender genética, no nos queda otra. ¿Eh? Tenemos que conocer lo que significa el ADN, las variantes, las mutaciones, los ensayos clínicos, y yo creo que hoy con el doctor Víctor López pues hemos tenido la oportunidad de aprender un poquito más, ¿no? Creo que es muy importante lo que decía también Gerardo, desde Retinosis Pigmentaria México, contar con profesionales como el doctor Víctor López para que todos podamos acceder a los estudios genéticos de la manera más fácil y sobre todo más barata. Desde luego, en Retina Iberoamérica propugnamos que sean los sistemas públicos de salud de cada uno de nuestros países los que de una manera gratuita ofrezcan estos diagnósticos genéticos, estos estudios genéticos a nuestras familias. ¿Eh? En España sí ocurre, es un derecho de cualquier persona a disponer de un diagnóstico clínico y, por supuesto, también un diagnóstico genético y está dentro de lo que es el sistema público de salud, no genera ningún coste para las familias, ¿no? Y creemos que es la manera de que todos tengamos la posibilidad de acceder en el futuro a terapias génicas, como ha contado el doctor Víctor López, ¿no? Sin un diagnóstico genético, si no sabemos cuál es nuestro gen, difícilmente vamos a poder ser tratados, ¿no? Si hoy en el ámbito iberoamericano han sido tratados niños y niñas y personas adultas con la terapia génica Luxturna, pues es porque conocían su gen. Si no hubieran sabido el gen que les produce su distrofia de retina, pues no hubieran podido ser tratados, ¿no? Y lo que nosotros proponemos desde Retina Iberoamérica es que nadie en todo el ámbito iberoamericano, siendo candidato a ser tratado, pues deje de serlo, ¿no? Deje de acceder a este tipo de terapias. No podemos permitir que, bueno, que la gente pierda la vista cuando hay un tratamiento para poder beneficiarse, ¿no? Y es lo que estamos trabajando ahora mismo, pues por ejemplo, en Costa Rica, que hay un grupo de pacientes importante con esta mutación y que actualmente pues el gobierno de Costa Rica no está facilitando el acceso al tratamiento, ¿no? Y así en el resto de los países iberoamericanos, ¿no? Desde Chile hasta México y pasando por todo el resto, ¿no? Desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Brasil y todo el Caribe, ¿no? Toda Centroamérica, ¿no? Desde, bueno, pues lo que hablábamos, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, que tenemos hoy aquí a Laura Lisa organizando también, ¿no? Y esa es un poco una de las cosas que tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Antes el doctor Víctor López también recomendaba el tema de registrar nuestros casos, ¿no? En Retina Iberoamérica hemos hecho un acuerdo con el grupo de investigación
el Panamericano de Distrofias de Retina, el PANIR, el PAN-IRD, que dicen en inglés, que se coordina desde el Bascom Palmer en Miami con el doctor Carlos Mendoza, y en el que hay más de 200 profesionales en el ámbito iberoamericano. Hemos hecho un acuerdo para poner en marcha el registro iberoamericano de pacientes con distrofias de retina, ¿no? Y por eso animamos a que en cada país tengamos una organización fuerte, como puede ocurrir en México con Gerardo y Retinosis Pigmentaria México, o otro tipo de entidades aquí en España, desde donde yo os hablo, con Acción Visión España o con Esretina, donde la idea es que cada asociación vayamos uniendo y registrando todos los casos de personas y familias con distrofias de retina y de una manera colaborativa, respetando todo lo que tiene que ver con la protección de datos en cada país, conseguir un buen registro iberoamericano de pacientes y familias con distrofias de retina para poder acceder a lo que el doctor comentaba, ¿no? Los ensayos, que evidentemente donde más se realizan es en Estados Unidos, en China, en Europa, pero donde cada vez más estos grupos, estas grandes farmas que financian los ensayos clínicos se dan cuenta de que no todas las poblaciones son iguales y que en el ámbito iberoamericano tenemos una característica genética específica que no pueden dejar de lado porque somos más de 500 millones de personas, ¿eh? Y que tienen que incorporar a personas y familias en el ámbito iberoamericano a los ensayos, aunque se hagan en Estados Unidos, en Europa o en China. Y por eso es tan importante que nos pongamos las pilas en cada país, en cada asociación, para registrar todos los casos, para conocer nuestros diagnósticos genéticos y poder ofrecer a las personas y a las familias que se incorporen también, cuando así lo consideren, a un ensayo clínico, aunque sea en Estados Unidos, en China o en Europa. Y nada, simplemente felicitar al doctor y le animamos a que colabore con Retina Iberoamérica también. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, escuchamos la recomendación de Andrés, del doctor Víctor, de registrarnos. Cada país tiene una base de datos, pero también tenemos la base de datos de Retina Iberoamérica, que está trabajando en conjunto con el doctor Carlos Mendoza de Baston Palma. Entonces, hay esperanza para todos. Y como decimos en Retina Iberoamérica, nadie está solo.